Hola, hoy queremos darte las gracias por conectarte a nuestra transmisión de los domingos. Gracias por conectarte también a la recarga del 6.0. Gracias por tus likes, por compartir, por suscribirte. Queremos también darte muchas gracias por tu apoyo y por tus aportes que nos ayudas a crecer en este gran sueño de fe. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú quien todo vio y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio
Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Como acostumbro a saludar ahora, dependiendo del hemisferio, la zona, el lugar donde usted esté conectado con nosotros. Qué bueno saludarlo, bendecirlo. Y gracias por prestarme sus oídos. Es muy valioso que usted pierda el tiempo conmigo o lo invierta, dependiendo cómo usted lo reciba, pero gracias por hacerlo. Y bueno, con ustedes también, qué bueno tenerlos acá y darles la bienvenida para este tiempo de palabra. Acabamos de tener un tiempo precioso en la presencia de Dios. Quiero recomendarles en lo posible que se conecten, que estén en una congregación, que vengan con nosotros, porque yo sé que reciben, uno recibe a través de mensajes, uno recibe enseñanzas a través de la virtualidad y está bien. Pero el estar juntos tiene un secreto, no sé, tiene algo especial que cuando uno se conecta, es como un noviazgo por internet, ¿no? O sea, pues sí, pero no la conexión no es igual. Entonces, gracias por conectarse, pero preferiblemente usted pueda estar en un lugar, ya que pues no tenemos pandemia, en un lugar donde usted pueda congregarse y conectarse con otras personas que le saquen el mal genio, que lo empujen, bueno, todo eso también hace parte de la vida. Hoy quiero comenzar, y ahí en sus casas, en sus pantallas va a aparecer una imagen. En este momento está apareciendo una imagen que les voy a mostrar por aquí también. Miren, les muestro por acá. ¿La conocen? ¿La han visto? ¿No es la Rebeca del Parque de las Américas? La que botaron. La que dañaron No. En una marcha, no es esa. Bueno, realmente busqué esta imagen, se las quería mostrar para ver si de pronto, porque pues no, ni idea. O sea, yo creo que si no es por esta enseñanza usted nunca, y ni va a tener necesidad. Pero bueno, de pronto ustedes los viajeros sí la pueden conocer. Ella se llama Agustina de Aragón, muy conocida, ¿no? No la conocemos ni idea. Agustina de Aragón, o también conocida como Agustina de Zaragoza. Pero bueno, como es en España, se diría Zaragoza. Entonces, Agustina de Zaragoza. Esta mujer es conocida y tiene su monumento, como lo vieron ahí, tiene una estatua hecha precisamente en la ciudad de Zaragoza, porque realizó una hazaña. Resulta que por allá entre 1808 y 1814, hubo un conflicto bélico que tenía que ver con la independencia de España, de un asedio francés. Es una batalla de un asedio francés. Se unieron las colonias de España juntamente con Portugal y defendieron su territorio. Y en este lugar, en Zaragoza, había un lugar fortificado y había una puerta llamada el Portillo. Y resulta que estos hombres, los enemigos, estaban atacando y atacaron casi a todos o mataron y hirieron a los que estaban defendiendo la puerta. Y esta mujer era la esposa de un soldado, Agustina de Aragón. Se levantó y cuenta la historia que tomó una antorcha, una antorcha no, sino una mecha que tenía un soldado herido en el suelo y disparó el cañón sobre el cual estaba defendiendo la puerta. Entonces ella misma tomó y dijo, bueno, yo más o menos he aprendido, puso la mecha en el cañón y disparó y empezó a defender la puerta mientras llegaron refuerzos para defender ese lugar. Desde entonces conocemos el modernismo, o desde entonces se conoce el modernismo español que hemos escuchado. Se cree que esa es la historia por cual se conoce. La frase que ustedes y yo hemos acuñado, que normalmente conocemos como estar al lado del cañón. ¿Sí lo han escuchado? O al pie del cañón, o frente al cañón. ¿Cuál han escuchado más? ¿Frente al cañón? Es que necesito que ustedes me digan para saber qué título le pongo. Frente al cañón. O enfrente del cañón. Entonces, esta es la historia por la cual se generó ese modernismo que seguramente, si se la dijéramos a un gringo, ¿cómo así? O sea, no. Porque se da dentro de un contexto idiomático, de nuestro idioma español, y sucedió en aquel entonces. Esta mujer después se cree la historia de... Bueno, algunos poetas pues la llevan mucho más y le dicen que de una vez la reconocieron y la volvieron
oficial de la Armada, pero pues realmente lo que hicieron fue hacerla pertenecer a las filas y esta se convirtió en una mujer también llamada como la artillera. Esta mujer siguió y defendió su nación y lo que la llevó a ser recordada y como heroína, como una mujer que trascendió la historia, pues es que se paró al frente del cañón para defender su ciudad. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso. Quiero hablarles de estar al frente del cañón, como lo prometí hace 8 días. Estaba una familia y la familia Cadena estaba justamente en nuestra reunión y la palabra se llamaba reacción en cadena, solo que yo no sabía que toda la familia iba a ir. Entonces por ahí me hicieron el reclamo y Boris dijo, hágame una prédica con mi nombre, con mi apellido, algo así. Entonces estoy pensando qué hago con el apellido moncaliano, ¿no? Entonces a ver qué sale. Pero en esta ocasión, con el apellido Rodríguez, vamos a ver qué pasa. En esta ocasión, bueno, esta palabra tiene mucho que ver con este contexto y además no se desfasa ni se desenfoca mucho de lo que quisiera hoy resaltar de la familia Cañón. También tiene que ver, no crean que no, porque voy a hablar acerca de eso. Hoy quiero, de alguna manera también, rendir un homenaje, rendir un tributo y exaltar la labor de gente como Miriam, como Boris, como sus hijos, que son la familia Cañón. Y ellos literal están al frente del cañón. Pero saben, muchas ocasiones es gente que nadie ve. Es gente que nadie conoce, es gente que está detrás de, como en este momento, está detrás de cámaras. Bueno, que ustedes ya lo conocieron, ¿no? Ya lo vieron en algunos videos, pero normalmente está ejecutando y haciendo una labor detrás de. Entonces, hoy quiero que vayamos a la Biblia, o en este momento quiero que vayamos a la Biblia, y Primera de Corintios 4 dice esto. Por favor, búsquelo. Dice Primera de Corintios 4, versículos 1 y 2. Hoy esta palabra va a ser demasiado edificante para todos nosotros, se los aseguro. Para mí lo es. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Señor, te pedimos que tu palabra impacte nuestro corazón, nuestra mente, que hoy nos transformes, que nos acompañes, que nos ayudes, que nos enseñes, Señor. Hoy te lo pedimos, estamos delante de tu escritura, delante de lo que nos quieres enseñar y ahí queremos permanecer, Señor. Queremos ser gente que escuche tu palabra, escuche tu voz y pueda ser también hacedora de lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, le escribe la carta a una iglesia, que es una iglesia que se constituye como una de las iglesias más fuertes de Asia, pero también le habla fuerte a los corintios en muchas ocasiones, a causa de sus desórdenes. En una ocasión él regresó de visita y estaban agarrados. Además que se funda una iglesia en un lugar demasiado complejo y complicado para poder ejercer la labor ministerial, porque la iglesia en Corinto era un puerto marítimo. Entonces ese intercambio comercial en un lugar generaba lugar a todo tipo de libertinajes. Una ciudad marítima y una ciudad con intercambio comercial, pues que genera intercambio de culturas, intercambio de personas, intercambio de facetas, o sea, una cantidad de cosas que llevaba a una ciudad a tener una cantidad de dioses impresionantes. Era una ciudad que, por ejemplo, le tenía templos a dioses paganos, y en esos templos estaban las prostitutas. En esos templos se ejercía la prostitución inclusive dentro de esos templos. Las mujeres, por eso Pablo más adelante también dice que las mujeres vistan con decoro. ¿Se acuerdan? Que dice vistan con decoro. No es que se vistieran con falda larga sino que pilas, porque es que las mujeres se están vistiendo en los templos provocando a los hombres y bueno. Entonces es
es un lugar y es una ciudad cargada con demasiada maldad y con demasiada bajeza moral. Muchísimo. Entonces Pablo le escribe a ellos y Pablo a los corintios les da uno de los fundamentos que debe ser para todo servidor de Dios y para todo creyente. Debe ser un fundamento trascendental, crucial, y casi que es un requisito para ser un servidor, para ser un hijo de Dios, para ser alguien que quiere caminar con Dios. Y fíjense que cuando usted pues, va a ejercer una labor, sea cual sea su profesión, hay una cantidad de requisitos que a usted se le exigen. Cuando usted entrega un currículum, una hoja de vida, cuando usted entrega su perfil, usted está aplicando un perfil de acuerdo a unos requisitos que se le piden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si están pidiendo una persona para el cuidado de niños, ¿qué requisitos se pide, por ejemplo? Pues uno que tenga experiencia con niños, que sea alguien que ojalá haya tenido una formación basada en académica, que tenga pedagogía, bueno, sí, para el cuidado, para la enseñanza de niños. Y se piden unos requisitos. Se piden unos requisitos, si hay una contratación para un médico, ¿qué requisitos le van a pedir a ese médico? ¿Que sea profesional en qué? ¿En agronomía? No, en medicina, que tenga una ética profesional, bueno, y ojalá también una experiencia. ¿Algún doctorado? No necesariamente, pero dicen aquí un doctorado, pero dependiendo del cargo, por supuesto. Pero fíjense que uno de los requisitos para caminar en el reino de los cielos y para estar caminando con Dios, creo que es uno de los requisitos de la más alta exigencia, y es ser fiel. Fidelidad. Y yo creo que si nosotros pasáramos una hoja de vida para cualquier trabajo, cualquier solicitud, y dentro de los requisitos le pidieran a uno ser fiel, ¿cuántos calificaríamos? Imagínense que la empresa le dijera, tiene que ser fiel conmigo. Claro, se pide lealtad. Realmente es un requisito, pues a mí me parece de los estándares más altos que Dios puede exigir en su palabra. Y la fidelidad, la lealtad, es un atributo que viene pues precisamente de Dios. Por eso hoy les voy a hablar de eso, estar al frente del cañón tiene que ver con eso. Y la lealtad es un atributo exclusivo de Dios, pero que comparte con sus hijos. Recuerden que Dios tiene atributos morales y atributos naturales. Los atributos naturales son aquellos que hacen parte de su naturaleza y no los puede compartir con nadie. Un ejemplo de un atributo natural de Dios, ¿quién me puede decir? Omnipresente, por ejemplo, está presente. El amor también. La eternidad, eterno, omnipotente. Esos son atributos naturales. Y los atributos morales son aquellos que Él decide ser, que Él decide tener. La fidelidad es un atributo moral de Dios. Y pues bueno, la Biblia nos nombra muchas veces, ahí mismo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 9, si está tomando nota, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo. Está hablando de un Dios, ¿con qué característica? Fiel. Primera Tesalonicenses 5, 24 dice lo siguiente. Dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Está hablando de Dios. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lamentaciones 3:23 dice, fiel es Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Apocalipsis 19, espero que esté tomando nota y si no, pues después devuelve este mensaje. 19:11. Miren esto, es tan importante que dice, entonces vi, Apocalipsis es pues la narración de los hechos finales, de los hechos futuros, y dice, entonces vi en el cielo, esto lo está narrando el apóstol Juan, y dice, vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Está hablando de Jesús, es decir, es hasta uno de los nombres de Jesús, fiel. Fiel. Esa palabra fidelidad que Dios pone ahí, que es un requisito para caminar con Él, para caminar en el reino, para estar en sus pasos, en su camino, es un requisito que, por supuesto que Dios es fiel, pero la pregunta es, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tan fieles y leales somos nosotros? Creo que nuestra tendencia natural es más hacia la traición que hacia la lealtad. Nosotros estamos más del lado, creo que de la infidelidad que de la fidelidad. ¿Sí o no? O sea, cuesta más ser fiel. Es muy fácil ser infiel con Dios. Es demasiado fácil. Ahora, tenemos un Dios que dice él mismo en Timoteo, le dice a Timoteo, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. La palabra fiel viene del griego pistos, se pronunciaría así, pistos, y tiene 3 o 4 connotaciones que se las quiero explicar. Es la palabra pistos. Bueno, se las quiero dar de una vez y luego les cuento una historia que está aquí bien interesante. La primera descripción de esa palabra fiel es la palabra constante. A lo que hace referencia esa palabra pistos en el griego, que está ahí donde dice, se requiere que los administradores sean fieles, es decir, se requiere que sean pistos y sean constantes. Constante significa que tú y yo permanezcamos en ese lugar donde Dios nos puso, en ese lugar donde Dios quiere que estemos, que seamos constantes, por ejemplo, en congregarnos. Eso es una de las condiciones de fidelidad, que seamos constantes en permanecer. Creo yo que es uno de los requisitos que Dios pide como creyentes, y que seamos constantes en la congregación donde Dios nos plantó. Cuando en el primer capítulo de Job se narra que se reunieron todos los hijos de Dios y bueno, entre ellos estaba también ¿quién? ¿Sí recuerdan? El diablo, ¿se acuerdan? Que él estaba allá. Y dice, ¿él de dónde venía? De recorrer la tierra. Es decir, él estaba de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar. Esa es la característica de alguien infiel. Anda de lugar en lugar, de lugar en lugar, buscando algo que se acomode a sus gustos o que lo haga sentir mucho mejor. Por eso, familia, en la iglesia no se trata de que tú te sientas mejor, no se trata de que sientas que te gustó, no se trata de que te sientas cómodo, se trata de que estés en el lugar correcto. Se trata de que tú y yo permanezcamos en el lugar donde Dios nos plantó. Porque, ¿saben qué pasa con una planta o con un árbol que tú constantemente estás traspasando de materia, de lugar? ¿Sabes qué va a pasar? Se debilita y no puede echar raíces profundas. En ningún lugar. Cuando ya llega un día donde la matica va a decir, ay no, ni para qué me esfuerzo en echar raíces. No puedes echar raíces profundas. Así que tú necesitas estar plantado en un lugar. Tú que me estás viendo en internet necesitas... Y agradezco tus likes y tus bendiciones y gracias por seguirnos. Pero yo te digo, tú necesitas estar en un lugar donde te plantes y donde puedas echar raíces. Porque la única manera de dar raíces de dar fruto es que tengas unas raíces sólidas. ¿Sabes qué es lo que más cuesta para nosotros como hombres, como seres humanos? Permanecer mucho tiempo en un lugar es no ver frutos. Porque normalmente nosotros nos desanimamos cuando no vemos los frutos. Pero
difícilmente vemos las raíces. Lo que normalmente vemos de los árboles, de las plantas, ¿qué es? Son sus frutos, pero nosotros no vemos las raíces. Pero el tiempo, mira, el tiempo de espera del fruto es proporcional al tamaño de las raíces. Por eso estoy convencido que cuanto más tiempo esperas y eres constante en algo, los frutos van a ser mayores. Pero nosotros normalmente esperamos es recibir los frutos inmediatamente. Yokoi Kenji compara constantemente los empresarios colombianos con los empresarios japoneses. Y en estos días que realicé unas labores por ahí en el comercio de Bogotá, me doy cuenta de eso. Y un empresario colombiano quiere que en los primeros 2, 3, 5 años de vida de su empresa, ¿qué quiere tener? Quiere tener todo. Y si ya es un empresario, tiene que tener la camioneta último modelo. Y tiene que ya vivir en Rosales y tiene que tener su apartamento de 200 metros cuadrados. Pero es rápido. Un empresario colombiano, normalmente o latinoamericano, mide el éxito por la inmediatez de sus resultados. Entonces, Yokoi Kenji dice que los empresarios japoneses, ¿qué piensan? Ellos ven sus empresas a largo plazo. Ellos no ven sus empresas, voy a emprender y voy a esperar que en 3 años ya se me solucione la vida. No. Con buenas raíces. Y las empresas más grandes del mundo, bueno, o por lo menos las de mayor desarrollo y las de mayor calidad, los modelos, el Lean Manufacturing, ingeniero, el TPS, el Toyota Production System, que es el sistema de manufactura más, o sea, el mejor de la manufactura esbelta del mundo, que se acerca al 0 defectos, al 0 error, lo tienen los japoneses. ¿Por qué? Porque ellos trabajan a largo plazo. Entonces están las empresas de mayor calidad en el mundo, son las japonesas. Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, Sony. ¿Sí o no? Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, no, nuestras empresas son empresas que los primeros años las tratamos como bebés, donde hay que invertirles, donde hay que darles, donde hay que proveerles, donde hay que... las ganancias que las hacen, al final del ejercicio contable, ¿qué hacen con las utilidades? La reinvierten. ¿Los colombianos qué hacemos? ¡Ay! ¿Sí o no? Sí, se puede, sí o no, sí, un gustico, para eso me... No, los orientales normalmente ellos reinvierten. Igual que los judíos. Los judíos también lo hacen de esa manera. Aunque los judíos tienen otro modelo de ayuda, de apoyo. Y ellos planean a largo plazo. Eso tiene que ver con ser constante. Tener constancia. Generar constancia en el tiempo. Y la vida misma, Dios nos enseña cómo la naturaleza es así. Normalmente, cuando uno espera que un hijo sea productivo en la vida, pues después de cierta edad, cuando trabaje. Mientras tanto, ¿qué es? Es consumista. Jaimito, ¿cuánta plata le invertiste tú a tus hijos durante tu vida? ¿Cuánto dinero invertiste en tus hijos, Jaimito y Amandita? Se me acabó la canción. Michael, ¿cuánto dinero has invertido en Isa, que tiene 4 años? ¿Cuánto has invertido en tu hija? O sea, Aleja, y en tiempo, en dinero, Amor, ¿cuánto dinero has invertido en tus 3 hijos? Sí, en mí también, porque todavía me sigue tratando como... Sí. Y ahora sí. Pero, no, y eso que estamos comenzando, cuando le dicen a uno, espérese que entre a estudiar, uno dice, espérese que entre a la universidad. ¿O no, Francesca? Ya. Ay. Entonces, la naturaleza habla de eso mismo, pero después llega una etapa donde uno puede ser productivo. Así que de eso se trata la constancia, familia. De entender que hay tiempos donde nosotros debemos permanecer y ser constantes.
La vida en pareja también se trata de eso, de ser constante, de tener el amor constante, de servir de manera constante. Como hijos de Dios debemos ser constantes ¿en qué? Dice la Biblia que debemos ser constantes en algo, ¿en qué? En la oración. Debemos ser constantes en la oración, debemos perseverar. El otro significado de la palabra pistos. Bueno, me devuelvo un poquitico y dicen, alguien dice, no, Camilo, pero es que, o sea, yo tengo que permanecer en esa iglesia aunque, o sea, para toda la vida, aunque esa iglesia haga lo que sea, o sea, no, hay un requisito que dice el apóstol Pablo y él dice, sean imitadores de mí como yo sea de Cristo. Si en algún momento la iglesia donde estás se desvía de la palabra, se desvía de la doctrina, se desvía de lo que dice la bendita palabra, esa es una muy buena razón para que te desplantes y te vayas para otro lado. O sea, eso también quiero que quede claro porque no, y entonces me tocó aquí para siempre. Me tocó con ese esposo para siempre. No, pero sí, digo yo, si un día ese hombre te agrede, te golpea, ese hombre, la Biblia dice, la infidelidad es carta de divorcio, Mateo 19 enseña. Dice, ahora, ya ahorita voy para allá. ¿Por qué? Porque aún la infidelidad se perdona y el ejemplo del Señor, el último atributo aquí de lo que les quiero enseñar, nos lleva a permanecer ahí. Pero bueno, pero si tú y yo vemos, o sea, quisiéramos, la Biblia no nos dice que permanezcamos en un lugar donde vamos a ser, donde el valor superior de la vida, el valor superior de tu integridad esté en juego. No tienes que permanecer ahí. ¿Listo? Segundo, ser, esa otra palabra, y bueno, mientras lo buscaba dije, mira, y lo puse en un podcast esta semana, y es ser determinado. La otra palabra de fidelidad es ser determinado. ¿Qué quiere decir? Que lo que planeaste en el día 1 debe permanecer hasta el día, hasta el infinito y más allá. Eso se llama determinación. La fidelidad tiene que ver con ser determinado, con hacer algo que tú mismo te impusiste y que tú mismo, porque a veces nosotros nos ponemos esas cargas y a veces ya después queremos no hacerlas, pero son ese tipo de cosas que nosotros, y yo les decía en esa enseñanza, en ese mini podcast, como latinos tenemos una tendencia natural a no ser determinados. Bueno, aquí yo veo, por ejemplo, en Ronald un hombre determinado, con sus competencias. Ronald es un hombre que compite en atletismo, y me contaron de una carrera que se hizo hace poco en Santa Marta, donde literal le tuvieron que sacar 3 uñas de los pies. ¿Todas las uñas ya se le cayeron? De los pies. La competencia fue tan dura que sus uñitas se le pusieron negras y se las tuvieron que arrancar todas. Pero terminó la carrera. No se las arrancaron en la carrera, ¿no? Porque usted dirá, uy, pero ¿cómo terminó? No, con los días llegó al médico y se le pusieron negras y se las arrancaron, ¿no? No, pero ahora está estrenando pedicure. Que ahora el pedicure le sale más barato porque no hay que pintarle de rojo. Entonces, pero indiscutiblemente yo en Ronald un hombre determinado. Que para continuar su ejercicio, para continuar sus labores, tiene que determinarse. Y lo hace. Y días que tenga gripa tiene que salir. Y días donde no tenga ganas tiene que salir. Porque uno hay días donde está animado y hay días donde está desanimado. Pero la determinación es la que te mueve los días donde estás desanimado. La constancia. No, la determinación. La constancia fue el primer paso y es estar ahí. Pero la determinación te lleva a un actuar para ser constante. Entonces es ser determinado. Y la tercera es, esa palabra pistos significa ser amoroso. Esa palabra fiel también significa ser amoroso. Diría una maestra que tuvimos, diría, ese comentario fue amoroso. Cuando hacíamos un chiste, un comentario o algo así, eso no fue amoroso, Camilo. Y no, sí es verdad, no fue amoroso eso. Pero esas son virtudes y son cualidades de gente fiel.
Ser amoroso. Ahí es la respuesta de lo de Tatiana. Si la persona es infiel, el amor te lleva a perdonar y a continuar. O sea, no estás en la obligación, pero te lleva a continuar, perdonar y seguir adelante. Entonces, quiero tomar, por ejemplo, y es una historia que me encanta, es una historia que me parece demasiado valiosa para mostrarles algunas cosas de lo que les acabé de hablar y de lo que Dios espera que seamos fieles. Y yo dije, Señor, un personaje fiel en la Biblia. A ver, ayúdenme ustedes, escríbanme ahí ustedes, a ver, díganme el nombre de un personaje fiel que a ustedes se les venga a la cabeza. El primer personaje fiel que a ustedes se les venga a la cabeza. Después de Jesús, ¿no? Porque pues Jesús es lo fácil. A ver, Juan, ¿por qué? Juan fue el único discípulo que estuvo al lado de la cruz. ¿Sí saben eso? Todos se fueron. O sea, ninguno presenció la muerte de su maestro. Ninguno estaba. Ni Pedro. Hace 8 días yo les decía que Pedro se paró y dijo, pasen esta raya aquí, yo les rayo mis perritos. Y dijo, lo que sea por mi maestro. El día de la crucifixión no estaba. Ninguno. Solo estaba Juan. Un hombre fiel, Daniel. A ver, cada uno me tiene que decir que se le venga a la cabeza un personaje bíblico fiel. Que no sea Juan ni Daniel. Job. Muy bien. No, a ver, cada uno. No. Job. ¿Quién más? María también. Claro, María estuvo ahí fiel hasta el último día. Fue la otra que... O sea, ahora, pues tenía el atenuante que era la mamá, ¿no? Pues estuvo la mamá, pero es que Juan nada, o sea, Juan era discípulo. ¿Quién se te viene a la cabeza de fiel? Su apóstol preferido era él. ¿Pero quién más se les viene a la cabeza? Ustedes, escríbanme ahí, a ver, ¿quién me escriben? ¿Sansón? No, Sansón, no, a ver, ¿quién más escribe? ¿Judas? No, tampoco, no. Por favor, bórreme esos comentarios, Boris. Judas era el tesorero. Fiel. Entonces, se me vino la cabeza, o sea, se me vino, ¿cuál, José? Moisés. ¿José cuál? De Arimatea. ¿José de Arimatea o José el papá de Jesús? Bueno, muy bien, hay varios, gracias a Dios tenemos. Pero se me vino a la cabeza uno muy especial y es uno que se llamaba Jonatán. O hoy en día diríamos Jonathan. Pero sí, el Jonathan. ¿Cómo le gusta más que se lo predique? ¿Jonatán o Jonathan? Jonatán, para que seamos más. Jonatán. Entonces, está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Bueno, desde antes está ahí. Pues resulta que Saúl empezó a sentir envidia por David, porque la gente quería más a David que a Saúl, y Saúl era el rey. Entonces, Saúl tenía unos hijos, y uno de sus hijos, tenía 3 hijos, y uno de sus hijos se llamaba Jonatán. Pero resulta que, pues, obviamente entre David estaba en el reino, David permanecía ahí, y normalmente había ceremonias que se hacían, y a David lo mandaban a ir. ¿Por qué? David, ¿por qué terminó sentándose allá con el rey? ¿Recuerdan por qué? Por vencer al gigante Goliat. Al Goliat. Al Goliat ese. Entonces David terminó sentándose con el rey en la mesa, y normalmente lo invitaban. Entonces, pues, esa cercanía hizo una gran y profunda amistad con el hijo de Saúl, que ¿cómo se llamaba? Jonatán. Entonces se hicieron muy amigos. Dice inclusive la Biblia que hay una declaración entre ellos, y le dice David a Saúl, dice, tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres. Donde malinterpretan ese versículo para hablar como si fuera amor eros, y no, era un amor de familia, era un amor tan profundo y dijo, no, yo prefiero estar contigo que estar tu lealtad es mayor, tu fidelidad es mayor. Entonces David y Jonatán se hacen amigos, y un día, ahorita voy a leer algo que es de calibre alto, entonces por favor, Boris, páseme este anuncio aquí en la edición. Y no apto para niños. Encontré la primera grosería en la Biblia. No, se los aseguro. Encontré la primera grosería. Aquí la voy a decir. No,
No, cuando leí esto yo dije, uy, qué fuerte está acá, y salió de la boca de Saúl. Entonces, resulta que Saúl comienza a perseguir a David y dijo, no, ya hay que matarlo. Y eso llegó a oídos de Jonatán. Y Jonatán le dijo a su amigo David, le dijo, David, yo creo que mi papá te quiere matar. Una pregunta, ¿ahí Jonatán fue leal o fue traidor? Traidor, pues las dos. Sí, yo creo, fue las dos. ¿Fue leal con su amigo? Con el papá traidor. Pero fue traidor con la institución. Traicionó una institución. Traicionó la monarquía. Traicionó el reinado. ¿Saben? Y hay ocasiones donde ser leal te puede llevar a traicionar las instituciones. Pero hoy en día el sistema te lleva a que seas leal a la institución y traiciones a las personas. ¿Sí o no? Pero resulta que Saúl no era una muy buena representación de la institución. Entonces, Jonatán y Saúl se ponen de acuerdo. Entonces Jonatán le cuenta a su papá, le cuenta a su amigo que su papá lo quiere matar. Qué situación tan difícil de querer hablarle, o sea, traicionar una institución por la lealtad con un amigo. Entonces, ellos ponen una prueba. David le dice a Jonatán, no, amigo, pero no creo que tu papá llegue a esos extremos, ¿no? Y él dice, yo creo que sí. Entonces le dice, hagamos una prueba. Le dice, bueno, mañana sal a tirar en el arco la flecha y yo te diré, si yo digo, tire la flecha más lejos, quiere decir que se tiene que ir. Si dice, no, la flecha está aquí cerquita, cuando yo le diga a mi ayudante, la flecha está aquí cerquita, quiere decir que puedes entrar con libertad. Entonces había una cena y llevaban 2 días de esa fiesta y David no se sentaba, no llegó. Entonces Jonatán le dice, Saúl pregunta y dice, venga, ¿dónde está David? ¿Dónde anda David? Y Saúl le dice, Jonatán le dice a Saúl, no papi, él tuvo que salir, yo le di permiso para hacer unas vueltas. Dice, él me pidió permiso para ir a hacer unas vuelticas. Entonces, tranquilo papi, que él regresa. Y aquí es donde les digo que esa grosería que yo no he encontrado en la Biblia. Mire, ¿usted que le gusta el chisme santo? Mire, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 29, voy a decir. Aquí es cuando le dice, me dijo, por favor déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está la mesa en el rey. Entonces dice el 30, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Y le dice, tú, estúpido hijo de P. Le dijo al hijo. Le dijo a su hijo. ¿Lo leyó? ¿Qué dice ahí? Sí, lo mío tú es hijo de pecado. Dice hijo de prostituta. Eso sí, ahí sí les gusta, no se lo van a aprender. Pero le dice hijo de prostituta. Es decir, la Biblia obviamente, pues los escritores usan eufemismos para que no suene algo tan vulgar y tan fuerte, pero usted se imagina, Saúl no le dijo, oye, tú, hijo de la mujer que se vende en las esquinas, no, de una se la lanzó. Fue brusco acá y dice que quiso matar a Jonatán. Dice que le envió una lanza, le arrojó su lanza a Jonatán. Y Jonatán dijo, no, mi papá sí lo quiere matar. Entonces, mire, se encontraron, Jonatán salió a hacer el tiro de flecha y lanzó una flecha y le dijo a su ayudante, ve más allá, y David estaba escondido entre unas rocas, y cuando le dijo, ve más allá, David entendió que tenía que irse de ese lugar. Esa era la señal. La señal. Entonces, dice la Biblia que cuando salieron, cuando el niño se fue, el muchacho que le ayudaba ya se fue, salió David de su escondite cerca del montón de piedras
Dice, y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Y a veces la fidelidad y la lealtad, por ser fiel y leal, a veces eso te lleva a soltar y a dejar ir. ¿Qué pasa si ellos se quedan juntos como amigos? Su relación. Pues mataban a David. Y a veces ser leal y ser fiel te lleva a soltar cosas, te lleva a liberar cosas, te lleva a liberar personas por amor y por fidelidad. Por amor, por lealtad y fidelidad, Dios tuvo que decir, o sea, Jesús sintió y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque literal, Dios tuvo que voltear a mirar lo que se creía, y es que Dios voltea a mirar para otro lado, porque no podía haber tanta maldad en su Hijo, todo el pecado del mundo. Había tanta maldad en Jesús, o sea, todo el pecado que recayó sobre Él, que el Padre mismo no podría estar ahí. La fidelidad y la lealtad lleva a veces a hacerse a un lado, o a un costado, porque el amor, porque la lealtad y la fidelidad tiene el vínculo del amor más profundo. Pero también les quiero decir que la lealtad y la fidelidad trascienden. Más adelante hay una batalla contra los filisteos, el rey y todos sus hijos mueren, incluido Jonatán. Cuando le llevan la noticia, David se pone muy mal y el que le lleva la noticia le dice, David, ahora sí vas a ser rey porque murieron tus enemigos, murió tu suegro, Saúl, y murieron sus hijos. Y David no se aguantó y mandó matar a ese que trajo, porque David estaba triste porque había muerto su rey y su amigo, Jonatán. Y la fidelidad y la lealtad trascienden en el tiempo y trascienden en la historia, porque Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Es una historia tremenda. Él queda inválido, queda lisiado. Dice que lo dejaron caer, su nodriza, su niñera lo deja caer y queda inválido toda la vida. Y por allá un día se acordó y dijo, venga, ¿no quedó vivo ningún hijo de Jonatán al cual le hagamos el bien? Y dice, sí, por allá hay un muchacho que se llama Mefiboset, está en Lodebar, llámenlo. Y lo mandan a traer. Y desde ese día, Mefiboset se sentó a la mesa del rey junto con Jonatán, junto con David. ¿Saben por qué? Por la lealtad de Jonatán con David. Hoy yo quiero resaltar esa lealtad de esos amigos. Yo quiero resaltar esa fidelidad y esos valores que hacen personas leales. Hoy yo por eso de verdad te digo, al lado del cañón y al frente del cañón significa estar ahí aun cuando tu vida corra peligro. Jonatán estuvo ahí y puso la cara aun cuando su vida corría peligro de su propio papá. Una de las cosas que Dios requiere de ti es que permanezcas al lado, permanezcas fiel. Y sabes, no solamente hablo de la fidelidad de Jonatán, sino también hablo de la fidelidad de David. Saúl lo perseguía, Saúl lo quería matar. Y nunca David levantó sus armas, sus hombres, todo lo que podía hacer en contra de su rey. Eso se llama fidelidad. ¿Sabes qué prefiero hacer? Huir antes que levantarle. Un día estaba Saúl en una cueva, David estaba en una cueva y lo estaban persiguiendo. Y dice que Saúl se entró a la cueva, se fue a hacer popis a la cueva. La Biblia dice que cubrió sus pies, entonces quiere decir que se agachó y la túnica le cubrió sus pies. Entonces cuando usted lea eso dice, sí, estaba ahí. Es decir, estaba en un momento de vulnerabilidad. Estaba sentado mirando Instagram ahí, Saúl.
Y David se dio cuenta. Y David estaba por detrás. Y David tuvo un cuchillo y los hombres le dijeron, ahora es el momento, mátalo. Lo estaba persiguiendo, era su enemigo. Pero por la fidelidad no le permitió, no lo hizo. Y prefirió cortarle un poquito de la túnica para después decirle, mira, Saúl, no te maté. Porque fue fiel hasta el final. Iglesia Covenant, yo no te pido que seamos fieles como el Señor es fiel con nosotros. Pero yo creo que sí debemos trabajar en ser leales, fieles. Debemos procurar eso como un valor en nuestra vida. La fidelidad y la lealtad. Hasta el final. La fidelidad nos lleva a no esconder cosas. La fidelidad nos lleva a ser transparentes y a ser honestos. La fidelidad y la lealtad nos lleva a decir tal cual lo que sentimos y lo que somos. ¿Y sabes? Jonatán tenía la responsabilidad de decirle a David una verdad que seguramente iba a ser muy difícil para él y decirle, mi papá te quiere matar. Y tú y yo necesitamos gente fiel al lado que nos diga la verdad, aunque esa verdad nos duela. Aunque esa verdad nos incomode. Aunque esa verdad nos deje como, nos quite nuestro piso. Necesitamos decir, y esas verdades son incómodas. Pero seguramente muchas más veces nos rodean amigos o personas que nos quieren decir o que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Y que nos hace sentir conformes. Y yo quiero decirles con total libertad a ustedes que, y yo lo resalto nuevamente, y lo resalto de la familia Cañón, y lo resalto de un amigo como Boris, donde Boris cumple estos requisitos. Y cuando yo siento que él me dice cosas que nadie más me diría, y yo digo, uy, pero ¿saben por qué lo hace? Porque me ama y porque es leal. Y después dice, mi pastor, perdón que de pronto le dije esto y no sé si lo ofendí, pero yo le digo, no, yo sé cuál fue el corazón con el que tú me lo dijiste. Y sabes, no dejes de ser leal. Aunque eso te lleve a que tu vida corra riesgo, o a que tengas que separarte de aquello que tanto amas, como lo hicieron ese día Jonatán y David. Oremos. Y tal vez nos podamos convertir en una mujer como Agustina de Zaragoza, que permanezcamos frente al cañón, en ese lugar, difícil pero arriesgando nuestra vida, frente al cañón. Y yo bendigo a esa gente que está frente al cañón. Y es la gente que Dios está buscando, esa gente que está frente al cañón y que es constante, esa gente que es amorosa, pero esa gente que es determinada. Esa gente está ahí frente al cañón. Yo quiero resaltar a todos esos y quiero retar a otros a que no se alejen del cañón, porque puede ser más cómodo, pero no es lo correcto. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te honramos. Eres bueno y eres fiel. Tú verdaderamente eres fiel. Te amamos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a mostrar un poquitico de tu fidelidad con nuestros amigos. Ayúdanos a mostrar un poquitico de tu fidelidad con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor. Señor, y aún ayúdanos a ser fieles cuando nos traicionan. Porque Saúl traicionó a David. Pero aún así David siguió siendo fiel. Son las características de hombres en los cuales tú te agradas, Señor. David falló, David pecó, David hizo lo malo delante de tus ojos, pero tú seguiste siendo fiel con él, porque sabías que en David podías hallar un hombre fiel que se arrepintiera y que caminara nuevamente contigo. Eso también es la fidelidad. La fidelidad es reconocer y volver a intentarlo.
Y yo sé, Michael y Aleja, que la fidelidad de Dios está sobre su hogar. Ahí está sobre su hogar. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por tu lealtad, tu fidelidad con nosotros. Te amamos, Señor. Y ayúdanos a ser gente fiel, gente leal, gente que te ame, gente fiel en nuestras oraciones, gente constante, gente fiel en nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor. De alguna manera eso se conoce en nuestro corazón cuando somos fieles en nuestras ofrendas, Señor. Gracias. Gente fiel con los demás. Cuando hablamos de frente y no hablamos a las espaldas, porque eso es una deslealtad. Cuando no somos capaces de decir las cosas de frente, pero sí las murmuramos con otros. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos en este día. Amén y amén. Amén. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado, por estar conectados con nosotros. Si este mensaje te bendijo, compártelo con otros. Si este mensaje te ha sido edificación para tu vida, vuélvelo a ver, compártelo y deja que el Espíritu Santo te hable acerca de la fidelidad y la lealtad. También te invitamos a que si Dios pone en tu corazón una semilla, lo puedas saber a través de los canales que verás a continuación. Dios te bendiga. Chao, chao. Un feliz domingo.